Ya, doctores, por favor, me confirman si me escuchan. Ya, buenas noches con todos, doctores, buenas noches. Por favor, me confirman por el chat si me pueden escuchar normal. Ya, muchas gracias, doctora Yeles Milagros, doctora Alejandra Noriega, doctora Alessandra Portugal. El, el objetivo de esta sesión, doctores, es ir desarrollando poco a poco los solucionarios de los exámenes. Ya, vamos a hacer solucionarios con los docentes, pero también vamos a hacer solucionarios de manera paralela, ya para ir reforzando el banqueo. Ya, con ese objetivo, entonces, vamos a desarrollar una sesión todos los domingos a las 18 horas con el doctor Jean-Paul Cirilo. Ya, el doctor Jean-Paul Cirilo es el nuevo coordinador del Departamento de Evaluación Académica. Todo lo que tenga que ver ahora, a partir de ahora, con ranking, con los solucionarios, con las notas, con las activaciones de los exámenes, los simulacros, los exámenes diarios. Entonces, todo eso, por favor, a partir de ahora lo van a referir, todas esas inquietudes, todos esos inconvenientes que ustedes puedan tener, lo van a comunicar a partir de ahora con el doctor Jean-Paul Cirilo, ¿ya? El doctor Jean-Paul Cirilo es residente de rehabilitación oral de la sede del Hospital Militar en la Universidad Villarreal, Federico Villarreal, ¿ya? Entonces, él va a ser el encargado ya de llevar a partir de ahora, repito, el Departamento de Evaluación Académica. Entonces, cualquier observación con las preguntas, con la activación de los exámenes, todo eso, por favor, lo conversen con él. Yo les voy a mandar su contacto también, y a pesar, ya hace poco les he estado escribiendo, les he estado mandando el link, y también está siendo anfitrión de varias sesiones también el doctor Jean Paul, pero igual yo voy a mandar su contacto de nuevo por grupos de WhatsApp, ya, para que puedan conversar con él más. Em, y ya no vamos a estar, antes el quien ha estado comunicando más todo lo que tenía que ver con las evaluaciones ha sido el profesor Héctor y quien les habla, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a estar nosotros de apoyo, pero el doctor Jean-Paul Cirilo es el que va a estar dirigiendo esta parte de la evaluación académica. ¿Ya? Eh, Ojalá, me gustaría que estuvieran todos acá, pero no importa porque igual, repito, lo voy a informar también por los grupos de WhatsApp para que puedan conversar con el doctor Jean-Paul Cirilo cualquier problema que tengan en el sentido de la evaluación académica. En ese sentido, vamos a desarrollar varias sesiones revisando los exámenes semanales, ¿ya? Y también vamos a estar haciendo algunas recuperaciones de exámenes, ¿ya? Pero eso lo vamos a estar acordando primero con el doctor Jean Paul y él les va a estar informando, ¿no? Porque entiendo que también hay exámenes que algunos de ustedes tengan pendientes. O sea, ya hemos acabado con varios grupos el tema de las evaluaciones, pero se pueden desarrollar algunas recuperaciones de esos exámenes, ¿ya? Eso no es un problema, pero tiene que hacerse de manera ordenada, de manera coordinada. Ya, y eso es lo que voy a estar conversando con el doctor Jean Paul Cirilo, para que se puedan ir habilitando de manera progresiva y gradual todos los exámenes, pero también que se vaya a ir desarrollando esos exámenes a través de estas sesiones que vamos a estar desarrollando los días domingos a las 18, ¿ya? Eh, yo entiendo que hay grupos que han terminado, hay varios grupos que han terminado, pero igual tenemos actividades pendientes, tenemos seminarios pendientes, tenemos estas sesiones de desarrollo de los exámenes semanales, tenemos otras actividades también complementarias que vamos a seguir desarrollando ya ahora a puertas del examen, ¿ya? Y quiero aprovechar que están acá todos, o bueno, una gran cantidad de ustedes, para recordarles que tienen que inscribirse ya al examen. Recuerda que la fecha del examen es el 10 de abril, pero la fecha límite para inscribirse es el 30 de marzo, 30 de marzo. Y antes de inscribirse tienen que hacer el pago de 250 soles al Banco BCP. Entonces, primero pagan al banco y después se van a inscribir en la página ASPEF. Y tienen para inscribirse máximo hasta el 30 de marzo, y si es así, entonces ya pueden dar su examen el 10 de abril, ¿ya? Ya no, esto no son fechas probables, no, ya son fechas definitivas, ¿ya? Entonces hay que hacer esto de todas maneras, y vamos a estar insistiéndole por los grupos de WhatsApp para que lo hagan, ya, para recordarles a todos. Ya tenemos varios grupos, ¿no? Y tenemos que hacer la repetición para llegar a, si es posible, a todos ustedes. Se puede hacer por la gente, sí se puede, ¿ya? Pero recordar que el código que les van a pedir para hacer el pago es el 14401, ¿ya? ¿Cuál es el código para hacer el pago? 14401, ya lo voy a escribir aquí. No es el objetivo de la sesión, pero hay que aprovechar ahorita, ¿ya? 14401 es el código que le van a pedir a la gente. Y a veces también lo piden en el mismo banco para hacer el pago de 250. Es un pago de servicio a nombre de la empresa Aspefu. Entonces, no hay número de cuenta de ahorro ni de corriente, no nada de eso, ¿ya? Solamente es un pago de servicio a nombre de la empresa Aspef. Yo fui a pagar a una gente y no sabían. Claro, en ese caso, por eso les digo, hay que decir que es un pago de servicio a nombre de una empresa llamada Aspef.
Y no, la mayoría de los bancos sí deben tener conocimiento, ¿ya? O agentes, perdón, sí. Pero en este caso lo que les van a hacer es pedirles el código. El código, repito, es 14401. ¿Ya? Y aparte les he compartido el instructivo de pago por todos los grupos de WhatsApp. El instructivo de pago, ¿ya? Ahí indica el código, que es el que les he dicho, y también les van a pedir su NI, su número de NI, ¿no? ¿Ya? Normal, pues eso ya ustedes ya lo saben presentar. Muy bien, y si el agente donde ustedes han ido les dicen que no, bueno, por último vayan entonces a un banco, porque el banco sí tienen que saber, pues, tienen que conocer, tienen que tener toda la relación de instituciones que están afiliadas con el banco para poder recepcionar este pago. Solamente es el pago en el BCP, no puede ser en otro banco, ya no, no ninguno más, únicamente en el BCP. ¿Ya? Entonces, dicha esta acotación, vamos a empezar. Les voy a dar el pase al doctor Jean Paul para que empiece con esta sesión. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Le damos el paso, doctor. Listo, buenas noches. Entonces vamos a empezar a desarrollar los exámenes, los primeros exámenes. Buenas noches con todos. Vamos a hoy día realizar el solucionario de los exámenes de embriología, histología, ética y gestión. Entonces, me confirman por el chat si se me escucha, por favor. ¿Se me escucha? Ok, listo. Empezamos entonces, ¿ya? A ver, vamos a compartir pantalla. Está acá. Listo. A ver, listo. Ya, entonces vamos a empezar a desarrollar las preguntas y explicar las respuestas. Si hubiera alguna duda, alguna inquietud, lo escriben en el chat, yo lo estoy viendo a un costadito, ¿sí? Listo, a ver. Vamos a empezar con lo que es embriología y vamos a admitir a los que van entrando. Embriología y histología. Ok, pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes estructuras de la dentina corresponde a zonas sin mineralizar? En este caso, pues la respuesta es dentina interglobular, ¿no? Tenemos que la peritubular, esclerótica, son parte de dentina mineralizada, repartida del manto son parte de dentina ya madura. Acá, por ejemplo, tenemos una parte, a ver, siguiente diapositiva. Se congelan las diapositivas. Ahí está. Acá tenemos una breve parte de lo que es dentina interglobular. Un momentito que la imagen se me ha congelado. Un momentito. Ok, ya. Entonces tenemos una definición de lo que es dentina interglobular o espacios de Sermac, que acá aparecen en la periferia de la dentina coronaria y es un defecto de mineralización por falta de fusión de calcoferitos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, donde señala el puntero, indican también que es una zona de matriz orgánica hipomineralizada o sin mineralizar, ¿no? Entonces, dentro de las alternativas anteriores, pues, podemos observar que es la única alternativa que presenta estas características, ¿no? De dentina sin mineralizar o hipomineralizada. Siguiente. Entonces, la siguiente pregunta es sobre el complejo dentino-pulpar, ¿no? La respuesta correcta, porque dicen acá, no es cierto. La zona oligocelular o de Wales odontolástica contiene el plexo nervioso de Rashkow y el plexo capilar, eso sí es una afirmación cierta. Con la edad el espacio pulpar va disminuyendo por la posición de dentina secundaria, también es una afirmación cierta. Que contiene odontoblastos en la zona más externa de la pulpa, sí, se encuentra en la zona de la periferia pulpar. En la pulpa central se visualizan más fibras colágenas y vasos sanguíneos, eso es correcto también. En la zona central es una zona donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y la última respuesta es las líneas de Owen son zonas hipocalcificadas entre la función de calcoferitos. Eso sería lo que no es cierto, ¿no? Justo como acabamos de ver en la diapositiva anterior, la zona pues hipocalcificada o hipomineralizada que se encuentra en la zona de la fusión de calcoferitos, pues es la zona, son los espacios de Cerna, ¿no? La dentina intraglobular. Entonces, esa sería la respuesta que no es cierta. A ver, entonces es la misma parte, ¿no? Que les había enseñado, que es zonas de matriz hipomineralizada por falta de fusión de calcoferitos. El puntero sí se está viendo, ¿verdad? Por favor, me confirmen en el chat si se ve el puntero. ¿Me confirma, por favor, si se ve el puntero?
para poder irle señalando si ya, perfecto, gracias. Siguiente pregunta. A ver, pase la diapositiva. Ya. Sobre la dentina terciaria es correcto. Tiene que, por ejemplo, se forma para toda la vida fisiológicamente, esa es dentina secundaria, es la causante de que la cámara pulpar se estreche con el pasar del tiempo, ese también es la dentina secundaria. La reaccional se forma por células ectomesenquimales recientemente diferenciadas, lo cual no es una afirmación correcta, y que la reparativa no es formada por odontoblastos preexistentes. En realidad, esta dentina, pues, acá tenemos la explicación, ¿no? Que en las personas de edad se produce la dentina esclerótica. Disculpe, se me salió. A ver, ¿listo? Vamos a regresar a la pregunta que estábamos revisando. Ya. La dentina reparativa es dentina terciaria elaborada por una nueva generación de odontoblastos, ¿no? Entonces, es por eso que la afirmación era incorrecta. Porque no es formada por odontoblastos, pero en realidad es formada por una nueva generación de odontoblastos, ¿no? Entonces, es por eso que la alternativa esa es la correcta. En el caso de la pregunta 4, son cambios que se producen en la dentina con la edad. La alternativa correcta es obliteración de túbulos dentinarios, ¿no? Que es una característica de la dentina a medida que pasan los años, ¿no? Acá tenemos... ya, acá está. Tenemos, por ejemplo, acá que en las características de la dentina, dice, en las personas de edad se produce la denominada dentina esclerótica fisiológica por obliteración y mineralización de túbulos de la dentina radicular, en especial en zona apical, ¿no? En especial en esa zona, pero en general es una característica propia de la dentina sin necesidad que ocurra ningún tipo de estímulo, ¿no? En la pregunta 6. ¿Cuál es el tipo de mucosa que recubre mejilla, suelo de boca y mucosa alveolar? Entonces tenemos las alternativas masticatoria, hendidura gingival, pues no es un tipo de mucosa, de transición especializada y de revestimiento, ¿no? En el caso la alternativa correcta es que la mucosa es de revestimiento. Entonces acá podemos ver los distintos tipos de mucosa que encontramos en cavidad oral. Tenemos mucosa de revestimiento, masticatoria especializada, ¿no? Sí, es importante saber estos tipos de mucosa porque suelen ser bastante pregunta de examen. Mucosa de revestimiento, por ejemplo, característica principal es que es no queratinizada, es distensible, o sea, capacidad de estirarse. Esta es la respuesta, ¿no? Presente en la cara inferior del labio paladar blando, cara ventral de la lengua, mejillas y piso suelo de boca, ¿no? En el caso de mucosa masticatoria, la característica es que no experimenta estiramiento, está sometida directamente a fuerzas intensas de fricción y presión, y este tipo de mucosa se encuentra en encía y paladar duro. Es queratinizado o paraqueratinizado. Entonces siempre hay que recordar esto, es bastante importante. Y el otro tipo de mucosa es la mucosa especializada, que recibe este nombre por presentar botones gustativos, ¿no? O sea, es la mucosa que se encuentra en la cara dorsal de la lengua, ¿no? Entonces son los tres tipos de mucosa que siempre hay que recordar. Pregunta 7. Características corresponde al esmalte dental humano, ¿no? ¿Tiene capacidad de reparación? No, no es una característica del esmalte. Colágeno tampoco presente en su matriz, se forma durante toda la vida tampoco. Capacidad de remodelación no tiene, es un tejido celular que se forma una sola vez en la vida, y la clave correcta es las células que lo forman son los ameloblastos, ¿no? Que son las células que secretan el esmalte. Acá tenemos un poquito de lo que es eso. Entonces, importante en generalidades del esmalte, pues recordar que la matriz orgánica del esmalte no tiene colágeno. Las células secretorias, acá dice el tejido adamantióneo del esmalte, son ameloblastos. Tras completar la formación del esmalte involucionan y desaparecen, ¿no? Entonces eso determina que pues una vez que está formado ya no hay crecimiento ni nueva posición de esmalte, ¿no? Una vez erupcionado el diente. Siempre recordar, como acá señalo en el puntero, que es una estructura acelular, avascular y sin inervación, ¿ok? Incapaz de repararse. Importante porque me parece que ha sido pregunta de examen lo que no tiene capacidad de reparación. En el caso de la pregunta 8, dice, es una mucosa expuesta a grandes fuerzas de fricción e impacto, por lo cual representa un epitelio queratinizado o paraqueratinizado. Entonces, como lo habíamos visto, la mucosa masticatoria, ¿no? Lo mismo que les había enseñado, ¿no? Acá está. Que se refiere a la encía y paladar duro y que
está sometida a fuerzas intensas de presión y impresión, y que es epitelio queratinizado o paraqueratinizado, ¿no? A diferencia del revestimiento. Siguiente, ¿cuál de los siguientes elementos se produce por la penetración de las prolongaciones de los odontoblastos? Tenemos que la clave correcta son los usos adamantinos. Vamos a verlo a continuación. Entonces, definición de usos adamantinos, ¿no? Se producen por penetración de prolongaciones de odontoblastos en el esmalte, ¿no? Pero en el esmalte previamente a la mineralización, ¿no? Si no, no podrían penetrar. Estos llamados usos adamantinos en los cortes por desgaste desaparecen, ¿no? Y también son llamados procesos odontoblásticos remanentes. Entonces, ese es básicamente el origen de los usos adamantinos que se observan más que todo histológicamente, ¿no? Y suele ser también una pregunta bien común de examen. ¿Cuál de los siguientes tejidos es acelular? El esmalte, ¿no? Creo que es bastante, una respuesta bastante clara, ¿no? La pulpa, hay células, el cartílago que tiene células, osteoblastos, condroblastos, cemento, los cementoblastos. Entonces, el esmalte, recordar algo para hacerles recordar el esmalte, muy importante, cosas clave, es que nunca olviden que no participa el colágeno en su matriz orgánica, las células secretoras son los ameloblastos, y que es celular, avascular y no hay inervación, ¿no? Entonces, por eso es que también era la clave correcta. Disculpen un momentito, voy a ver un poquito lo que me... A ver, disculpen un momentito. A ver, creo que el audio, a ver. Un momentito. Continuamos entonces, continuamos. Ok. Nos quedamos en la... Sí, me están pidiendo, vamos a que hable un poquito más lento. Vamos a darle un poquito más despacio a las preguntas. Ok. Voy a estar... Ya, ok. Continuamos entonces. Siguiente pregunta. Los músculos de la expresión facial son derivados del arco branquial y reciben inervación de las ramas de qué nervio. Ok. En el caso de los músculos de la expresión facial, son derivados del segundo arco branquial y el nervio es el facial. Ok, esa es la clave correcta. Acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de los músculos de la expresión facial, pues del segundo arco, y el nervio pues es el facial, ¿no? Okay. Aquí está, ¿no? El segundo arco y el nervio es el facial, ¿verdad? Entonces esa era la clave correcta de la pregunta. Dice, se presentan en la superficie externa del diente como rodetes o crestas entre dos líneas de imbricación, ¿no? En este caso la respuesta correcta es periquematíes. Acá podemos ver una pequeña definición de periquematíes. Se refieren, a ver, líneas de imbricación son surcos poco profundos existentes en la superficie del esmalte. Ahora, esas son... estas son dos estructuras anatómicas de la superficie del esmalte. Tenemos líneas de imbricación y periquematíes. Entre las líneas de imbricación se encuentran, dice, entre los surcos la superficie de esmalte forma unos rodetes, crestas bajas o rebordes transversales denominados periquematíes, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta correcta a la pregunta anterior, ¿no? Periquematíes. Dice, la laminilla del esmalte de tipo B se extiende desde la superficie del esmalte hasta. Las laminillas del esmalte las tenemos en tipo A, B y C. Ahora les vamos a explicar. La respuesta correcta es hasta alcanzar la unión amelodentinaria.
el nombre más común con el que se conocen estas laminillas son las microfisuras del esmalte. En este caso, pues en la pregunta lo colocan como su sinónimo, ¿no? Laminillas del esmalte. Tenemos las tipo A, las tipo B y las tipo C. Entonces, en el caso de las tipo A, están circunscritas al esmalte y generalmente no sobrepasan el tercio medio. La definición de estas laminillas es que son formaciones en el esmalte comparables a fallas geológicas, finas y delgadas que se extienden de forma rectilínea desde la superficie del esmalte hasta la dentina. E incluso pueden penetrar en ella, ¿no? En el caso de las tipo A, pues solamente abarcan el tercio hasta el tercio medio máximo, y en el caso de las tipo B sí sobrepasan y pueden llegar, como dice en la clave, hasta alcanzar la unión amelodentinaria, ¿no? Entonces siempre recordar eso. Y las tipo C, la diferencia con las tipo A y las tipo B es que las tipo C se forman después de la erupción dentaria. Las tipo A y las tipo B se forman antes de la erupción dentaria, que también es un dato bastante importante de tener en cuenta. Siguiente pregunta. Bandas hipocalcificadas en el interior del esmalte que se atribuyen a alteraciones en la nutrición. En este caso, la respuesta correcta es estrías de Retzius. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos acá una pequeña definición de estrías de Retzius. Dichas líneas se relacionan con periodos de reposo en la mineralización y por tanto son indicativos de zonas menos mineralizadas, ¿no? Hipomineralizadas. Se les relaciona a alteraciones metabólicas que parecen afectarlas y que producen que se ensanchen estas estrías y se alarguen, ¿no? Por tanto, se relacionan también a alteraciones metabólicas como, por ejemplo, los periodos de alteraciones en la nutrición, ¿no? Por eso es que esa es la alternativa correcta de la pregunta. Vamos a revisar un ratito el chat. Ok, ya, sí, está todo bien por ahora. Ya. La zona de Weil permite el desplazamiento de los odontoblastos y se localiza en el caso de la zona de Weil, la respuesta correcta es parte periférica de la pulpa dental, ¿no? Las otras alternativas, bueno, bastante no concuerdan, ¿no? Entre los odontoblastos no es una zona de la pulpa, parte media de la pulpa tampoco, cuernos pulpares tampoco, zona periapical, mucho menos, ¿no? Acá podemos ver las zonas topográficas de la pulpa. Importante recordar las 4 zonas, ¿no? La zona más externa, que es la odontoblástica. La siguiente, la zona subodontoblastica u oligocelular de Weil, que es la que nos están preguntando. La zona rica en células y luego la zona central, ¿no? Que es la zona más interna. O tejido pulpar propiamente dicho, ¿no? Entonces, una pequeña definición de la zona por la que nos están preguntando. Dice, esta capa situada por debajo de la anterior, o sea, de la zona odontoblástica, bien definida en la región coronaria. Suele estar ausente en la región radicular, también importante saberlo. Sobre todo es importante saber que en esta zona hay muy pocas células, por eso es que se llama oligocelular, y se encuentra el plexo nervioso de Rashkow, que también es un dato importante saber, plexo capilar subodontoblástico y los denominados fibroblastos subodontoblasticos, células de Hall también, está resaltado aquí, y células dendríticas de la pulpa, ¿no? Estos son características bastante importantes de esta zona que hay que tener en cuenta. Ya. Siguiente pregunta, el nudo del esmalte es. El nudo del esmalte es un centro de señalización y dirección de la formación dentaria, ¿no? Esa es la alternativa correcta de lo que es nudo del esmalte. Esto es relacionado a lo que es odontogénesis. Acá podemos ver lo que se refiere al nudo del esmalte, ¿no? Al finalizar esta etapa, se refiere a esta etapa de casquete, comienza a insinuarse el epitelio interno del órgano del esmalte, un acúmulo de células que se llama nudo, ¿no? Este nudo del esmalte se considera un centro regulador de la morfología dentaria. Un centro regulador de la morfología dentaria, pero a nivel coronal, ¿ok? Porque lo que es morfología radicular es otra parte, la que es la vaina de Herwig, ¿no? En caso del nudo del esmalte va a determinar bastante lo que es la morfología coronal, ¿no? Dice, en los dientes molares multicuspidios existen nudos del esmalte, o sea, múltiples que regulan morfogénesis de cada región cuspidea, ¿no? Por cada cúspide. Entonces, importante recordar que el nudo del esmalte va a ser fundamental en la morfología, coronal, ¿no? Durante la odontogénesis.
Siguiente pregunta. Durante la odontogénesis, las células del órgano del esmalte que participan en el proceso de inducción son las del... En este caso, la respuesta, la clave correcta era epitelio interno. Tenemos, bueno, epitelio externo, que también es parte del órgano del esmalte, saco dental, que es una estructura que está más a la periferia, el ligamento periodontal, que no es una estructura embrionaria todavía, y el retículo estriado, que también es una parte del órgano del esmalte, pero que no participa en este proceso de inducción, ¿no? Entonces acá podemos ver una pequeña imagen de lo que es el estadio de casquete, ¿no? En el puntero estoy señalando el epitelio externo, el retículo estrellado y el epitelio interno, ¿no? Siempre recordar que estas tres estructuras forman parte del órgano del esmalte, ¿no? Pero quien finalmente va a formar a los ameloblastos, que son los que luego van a formar al tejido del esmalte, van a ser el epitelio interno, ¿no? Luego, el epitelio externo es un tejido pues que va a pasar a perderse una vez que empiezan a entrar los vasos sanguíneos, es un tejido que simplemente se desintegra. Entonces, el epitelio interno es quien finalmente, como dice acá, se diferencian en ameloblastos y de ahí es que suelen denominarse epitelio interno preameloblástico o epitelio dental interno, ¿no? Son los que participan directamente en esta parte. Siguiente pregunta. El martillo y el yunque se derivan de ¿qué arco branquial? Y se forman por osificación ¿qué tipo? ¿No? La respuesta es del primer arco branquial y el tipo de osificación es indirecta. Entonces ahora vamos a verlo por qué. Entonces, bueno, acá tenemos una fuente del libro en biología, el Kate Moore, donde nos indican estructuras que son derivadas de cartílagos de los arcos branquiales, ¿no? En este caso, el martillo, el yunque, se derivan del primer cartílago del primer arco. Sería bueno que le tomen bastante importancia a esta imagen porque suele ser una pregunta bastante común. Las estructuras que son derivadas de los cartílagos de los arcos branquiales, ¿no? En este caso, martillo yunque, primer arco, estribo, apófisis estiloides y asta mayor del hueso ioides, cartílago del segundo arco, y cartílago tiroides y cricoides del cuarto y sexto, ¿no? El hueso ioides del tercer arco. Y el tipo de osificación que hemos visto era indirecta, ¿no? O que le dicen endocondral también porque se forma a partir del cartílago del primer arco, ¿no? No es a partir de tejido mesenquimal. Siguiente pregunta, ¿el músculo es derivado del primer arco branquial y recibe inervación de qué nervio? La respuesta correcta era macetero y el nervio era el trigémino, ¿no? Entonces, recordar esto que ya les había enseñado, un cuadrito resumen también bastante importante que le pueden tomar captura del mismo libro Kate Moore de embriología. Tenemos resumidos acá, ¿no? Los arcos branquiales, los nervios, los músculos y las estructuras esqueléticas, cartílago, hueso, que originan, ¿no? En este caso, la pregunta era primer arco branquial, en este caso sería el macetero, ¿no? Que está dentro de los músculos de la masticación, como señalamos acá. Y el nervio, pues, del primer arco, que es el trigémino, ¿verdad? Siguiente pregunta, el lobo fisurado lateral se debe a la no fusión de... En este caso, la alternativa correcta era proceso nasal medial con proceso maxilar, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Acá, por ejemplo, podemos ver, bueno, el proceso de formación de la cara, ¿no? En amarillo los procesos nasales mediales y en celeste los procesos nasales laterales, ¿no? Una vez que va avanzando el proceso de formación de la cara, pues se van uniendo, pero en la parte central quedan los procesos nasales mediales, ¿no? Y finalmente son los que desde una vista, digamos, intraoral del maxilar superior, van a conformar todo lo que es la arcada superior, ¿no? Entonces, cuando hay algún defecto, pues las divisiones o las no fusiones que se dan de procesos embrionarios son de estos procesos, del proceso nasal medial, que en este caso está de azul, y de los procesos maxilares, que en este caso está de anaranjado, ¿no? En el caso de la pregunta, que era vamos a revisar la pregunta, era lateral, era un labio fisurado lateral, como esta imagen, entonces la respuesta era, ¿no? Proceso nasal medial con proceso maxilar. Entonces, hasta acá hemos visto todo lo que es histología y embriología.
Hasta acá lo que hemos visto de histología y embriología, como me está preguntando el doctor Farfán, la fuente bibliográfica es el libro de histología y embriología de Gómez y Ferrari. Y en el caso de embriología, 2 libros más. Los esquemas que le mostré son del Kate Moore, bastante bueno porque tiene detalles, digamos, cosas muy puntuales, bastante resumido. Lo recomiendo bastante. Y el libro Langman, que es un poquito más extenso quizás, ¿no? Pero básicamente todo lo que es histología lo pueden encontrar de las preguntas que suelen realizar en el ENAO del libro Gómez Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las 10 preguntas de ética y gestión, y con eso estamos terminando la revisión de exámenes semanales del día de hoy. Vamos a desarrollar las respuestas, ¿ok? La ley que precisa las funciones de todo cirujano dentista puede desempeñar, ¿no? Es la ley de trabajo del cirujano dentista, la ley 27878. Siempre recordar esta ley porque es el número, porque es bastante importante, suelen preguntarlo. Acá está la ley, ¿no? Estoy señalando acá la ley 27878, que dice: el presente reglamento regula el trabajo y la competencia profesional de cirujano dentista en el sector público, privado y ejercicio libre, en lo que fuera aplicable, ¿no? Entonces, determina el rol de la profesión, ¿no? El ámbito de aplicación de la profesión. Entonces, la respuesta era la ley 27878. Dice: ¿cuál es el número de especialidades odontológicas reconocidas legalmente? En este caso la respuesta era 17 especialidades odontológicas. Siempre tener presente, cuando buscas a veces el decreto del peruano, las especialidades reconocidas, te sale la del 2016 y la del 2020. Podría llevar a confusiones, ¿no? Porque muchos podrían pensar que son 16 las especialidades, y en realidad en el 2020 ya se aprobó una más, que fue implantología oral integral, ¿no? Entonces es una pregunta que podrían realizar, ¿no? Siempre recordar que ya no son 16, sino del 2020 ya son 17, incluyendo implantología oral. Entonces la clave era 17. Siguiente: el delito que se comete al ejercer la profesión odontológica sin tener título profesional se denomina intrusismo, ¿sí? No es negligencia, impericia, tienen otras definiciones. Entonces, cuando ejercemos la profesión odontológica sin título, la definición es intrusismo, ¿ok? Siguiente pregunta: ¿no es una especialidad odontológica reconocida legalmente? Tenemos odontopediatría, odontogeriatría, periodoncia, auditoría. Quizás podríamos pensar que auditoría no es una especialidad, ¿no? Pero hay que revisar esto, ¿no? Acá tenemos el número 15, auditoría, ¿no? Odontogeriatría como número 14, entonces quizás por ahí podrían intentar hacernos confundir, pero la que en realidad no está determinada, o mejor dicho, reconocida legalmente, es odontología estética, ¿sí? Siempre recordar. Siguiente: es una modalidad de trabajo reconocida en la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista. En este caso, tenemos las alternativas asistencial y preventivo promocional, estomatológico legal, administrativo y producción intelectual. La respuesta correcta era: todas son modalidades reconocidas en la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, ¿no? Entonces acá vamos a ver esto. Entonces la modalidad de trabajo también lo he sacado de la Ley 27, la ley que les había mostrado en la primera pregunta. Dice: el cirujano dentista realiza las modalidades de trabajo siguientes: asistencial, preventivo promocional, estomatológico legal, administrativo, docente, de investigación y producción intelectual, ¿no? Aprenderse estas modalidades que tenemos, podrían preguntar también. Siguiente: brindar información relativa al acto médico estomatológico se constituye en una falta al secreto profesional. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos faltando al secreto profesional? Entonces, tenemos las siguientes alternativas: sea requerida por una autoridad judicial, que sí, en realidad sí es legal cuando se requiere. Existe consentimiento escrito del paciente, también se puede brindar información. Se utiliza con fines académicos, pero mantenerle el anonimato también se puede, y existe riesgo de daño a terceras personas brindando información a la autoridad policial, ¿no? Entonces la alternativa correcta era: el paciente ha fallecido y no tiene familiares cercanos vivos. Cuando el paciente ha fallecido y no tiene familiares, aún así no teniendo familiares, no podemos brindar o divulgar información en relación al acto médico, así haya fallecido.
como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es el artículo 77 del Código de Ética y Deontología, siempre recordar que aún así haya muerto, haya fallecido el paciente, no exime al cirujano dentista del deber del secreto profesional, ¿ok? No olvidar eso. El proceso en el cual se determinan las tareas, los responsables, la forma en que estos se agrupan y en dónde se toman las decisiones, la clave correcta en esta pregunta era organización, ¿sí? No olvidar la definición, que es el proceso en el cual se determinan las tareas, responsables, forma en que estos se agrupan y en dónde se toman decisiones, ¿ok? Esa es la definición de organización. Siguiente, el proceso de selección, formación y desarrollo del personal calificado para conseguir los objetivos de la empresa y lograr la satisfacción de los trabajadores se denomina, en este caso, la respuesta correcta era gestión de recursos humanos, ¿ok? Proceso de selección, formación y desarrollo del personal calificado para conseguir objetivos de la empresa y lograr la satisfacción de los trabajadores, ¿ok? Gestión de recursos humanos era la alternativa correcta. Siguiente. Es un deber del cirujano dentista. Tenemos los siguientes, ¿no? Priorizar el cumplimiento de los reglamentos de centro de trabajo por sobre los del MINSA, ¿no? Eso no nos compete. Priorizar la atención diligente a los pacientes peruanos respecto a los de otras nacionalidades tampoco. Actualizar y aplicar sus conocimientos profesionales y cultura general, ¿no? Actualizar nuestros conocimientos. Las otras alternativas son alternativas también incorrectas. Esta es la correcta. Actualizar y aplicar sus conocimientos profesionales y cultura general, ¿no? Eso también lo sacamos del Código de Ética y Deontología, que son los deberes del cirujano dentista, ¿no? Si no me equivoco son 12. Y el segundo es el de actualizar sus conocimientos profesionales y cultura general. Entonces, esa era la alternativa correcta. Finalmente, la última pregunta que vamos a ver el día de hoy, también de ética y gestión, es: el objetivo del Código de Ética y Deontología del Colegio Odontológico del Perú es... Tenemos determinar el número de odontólogos del Perú, implementar políticas de salud a nivel nacional, regular normas de bioseguridad, listar los criterios de inclusión o exclusión de un protocolo de investigación que tampoco es ámbito, y el último, que es la respuesta correcta, que es establecer las normas para el correcto ejercicio profesional de los odontólogos, ¿no? Como vemos también que lo hemos sacado del Código de Ética y Deontología, dice que el Código de Ética y Deontología constituye un conjunto de normas, bueno, honorables, honestas, dignas, que rigen la conducta y disciplina que finalmente pues va a regular y supervigila el ejercicio profesional, ¿no? Entonces ese es el objetivo, la definición del objetivo del Código de Ética y Deontología, ¿no? Que suele ser una pregunta también bastante común. Entonces, con esto ya hemos desarrollado las preguntas correspondientes a histología, embriología, ética y gestión de los exámenes semanales. Entonces, espero haber podido resolver sus dudas. Y bueno, hasta el próximo domingo para hacer otro solucionario de los exámenes, ¿ok? Con eso damos por terminada la sesión.